Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el monte Everest. Everest, que forma parte de las montañas del Himalaya, se formó hace unos 60 millones de años, poco después de la extinción de los dinosaurios. Pero de hecho, el proceso de formación había comenzado mucho antes. Gradualmente, la piedra caliza y otras rocas se fueron acumulando en las capas sedimentarias del fondo del océano, y luego comenzaron a moverse rápidamente hacia arriba. Es por eso que aún hoy, en la cima del monte Everest, se pueden encontrar fósiles de las criaturas vivientes más antiguas. Por supuesto, este hecho atrae a las expediciones científicas aquí. Pero, ¿por qué tanta gente común y corriente se siente atraída hacia la cima? La primera y más importante razón es, por supuesto, la altitud. El Everest es la montaña más alta del mundo, aunque todavía hay debate sobre su altura. Todo depende del punto inicial. La cifra oficial es de 8.848 metros, y esta cifra es tan grande que es difícil imaginarla. A modo de comparación, está solo un par de cientos de metros por debajo de la altitud de vuelo de los aviones de pasajeros. Además, la altura del monte aumenta constantemente, aunque en un par de centímetros. Esto se debe a la colisión de placas tectónicas que continúan empujando la montaña hacia el cielo. En Nepal, esta montaña tiene varios nombres oficiales a la vez. En el extranjero, se conoce como Everest y con menos frecuencia como Jomolungma. Pero ¿sabes de dónde viene el nombre más famoso? Esta historia tiene sus raíces en el siglo XIX. En 1841, el monte Everest fue visitado por primera vez por los participantes del gran proyecto de topografía trigonométrica realizado en el Himalaya. La cumbre pronto fue anunciada como la más alta del mundo y fue nombrada en honor a George Everest, quien fue el iniciador de la expedición. Pero la ironía del destino es que el propio científico nunca vio la cumbre que lleva su nombre, porque se retiró antes de que comenzara el estudio. El Everest se abrió para los alpinistas en 1856. Desde entonces, muchos han intentado subir a la cima, pero solo unos 5.000 escaladores lo han conseguido. En los últimos años se ha producido un aumento significativo del número de escaladores extremos. Se cree que el Everest es conquistado por más de 500 personas anualmente. El crecimiento de estos indicadores está relacionado, en primer lugar, con la mejora de los equipos profesionales. El grandioso ascenso siempre comienza en el campo base del Everest. Se considera un punto de referencia para los escaladores y es necesario permanecer allí al menos un par de días. Pero, ¿por qué posponer la escalada? En realidad es extremadamente importante para la aclimatación y la prevención del mal de altura. Esto último es especialmente peligroso por la falta de oxígeno en el cerebro, ya que el aire a esta altura es enrarecido. Hablando del mal de altura, esta enfermedad es una de las causas de las numerosas muertes de escaladores, de las que hablaremos más adelante. Inhalar una vez en el Everest equivale a inhalar 3 veces a una altura normal, por lo que es casi imposible escalar sin tanques de oxígeno especiales. Por lo general, los escaladores los usan cuando se acercan a la llamada zona de la muerte, es decir, a los 8.000 metros de altura. El viaje desde el campamento base hasta la cima puede durar de 6 a 7 días, y a veces mucho más. No es necesario decir cuántas dificultades y problemas experimentan los escaladores, pero ¿cómo viven en el campamento base y en otras zonas? Las personas que lo han experimentado por su cuenta dicen que en los últimos años han aparecido muchas más comodidades para los viajeros. Por ejemplo, a principios de siglo los escaladores tenían que lavar a mano sus pertenencias, pero hoy los trabajadores locales se hacen cargo del trabajo. Ellos reciben tu ropa y pueden lavarla en el lago glaciar más cercano a cambio de dinero. Por cierto, los viajeros experimentados no recomiendan bañarse. El riesgo de hipotermia y enfermedad es demasiado grande. Otro punto interesante, ¿qué comen los valientes escaladores? Se dice que a principios del siglo XXI, cada miembro de la expedición a la cima del Everest perdía 10 o 15 kilogramos de peso, todo por la gran actividad física y la falta de comida. Desde entonces, todo ha cambiado significativamente. Hoy en día en Nepal ha aparecido un movimiento gastronómico de chefs que trabajaban en esta ruta. Van a los países europeos para recibir cursos de cocina e incluso alimentan a los montañeros con un sistema de buffet. Y, por supuesto, cada escalador siempre trae su propio conjunto de provisiones para escalar. Se trata en su mayoría de productos instantáneos que pueden prepararse con agua hirviendo. Pero, ¿cómo te los llevas todo en la mochila? Si se trata de una expedición comercial,
general, no son los propios montañeros quienes elevan la comida, los platos o las estufas. Los Sherpas, pobladores de las regiones montañosas de Nepal, desempeñan el papel de guías y trabajan aquí con este fin. Casi ninguna ascensión al Everest puede realizarse sin ellos, pero ahí no termina la interacción de los escaladores con los habitantes locales. Puede parecerte sorprendente, pero antes de empezar a escalar, casi todos los escaladores deben ser bendecidos. Esto se hace en una ceremonia budista tradicional llamada puja. Los viajeros traen regalos a los dioses, reciben bendiciones para su equipo y piden protección a los dioses de la montaña mientras ascienden su hogar sagrado. Otro factor importante es el periodo elegido para la expedición. Si pensabas que podías conquistar el pico mundialmente famoso en cualquier época del año, te equivocas. En realidad, el periodo recomendado para escalar es solo un par de semanas al año. ¿Cuál es la razón de esto? En primer lugar, la increíble fuerza del viento. Su velocidad alcanza a veces más de 300 kilómetros por hora. Los flujos de aire frío se retiran hacia el norte solo en mayo y noviembre, pero la gran mayoría de las expediciones se realizan en mayo, porque en este momento la región tiene la temperatura del aire más confortable. Curiosamente, hay 18 rutas diferentes para conquistar el monte Everest, pero solo se utilizan 2 rutas, la nepalí y la tibetana. En ciertos días del año son tan populares que a veces docenas de escaladores tienen que hacer largas colas para escalar. Estos son atascos de tráfico extremos. Lo más interesante es que muchas personas no se limitan a escalar el Everest una vez. Muchos escaladores escalan la cima una y otra vez, lo que demuestra la singularidad de esta experiencia extrema. Lakpa Tenzing, Sherpa de Nepal, es una de las personas que más veces ha conquistado el Everest, más exactamente 21 veces. Sin embargo, vale la pena señalar que la mayoría de sus expediciones fueron para ayudar a otros escaladores. Tenzing sabe más que nadie cómo ha cambiado el Everest en las últimas 2 décadas, y algunas de las cosas que dice son realmente preocupantes. Por ejemplo, dice que con el tiempo hay menos nieve en la cima de la montaña. No solo es malo para el ecosistema en su conjunto, sino que también está lleno de nuevos peligros para los montañeros. Después de todo, la roca desnuda aumenta significativamente el riesgo de caídas de rocas. Tenzing también participa activamente en los programas de protección ambiental del Everest. En el año 2000, él y sus compañeros retiraron 3 toneladas de basura de las laderas de la montaña, pero en el 2008 este número aumentó a 13 toneladas. Esto nos hace pensar profundamente en el daño ambiental que causan incluso aquellas actividades que fueron concebidas originalmente como una oportunidad para unir a la gente con la naturaleza. Hablando del Everest, no podemos ignorar las tragedias que tienen lugar aquí cada año. En 2017, el Everest fue conquistado por unas 5,000 personas, pero unas 300 nunca llegaron a la cima. Estadísticamente, por cada 30 ascensiones exitosas hay una ascensión fallida. La mitad de las tragedias son causadas por avalanchas y caídas, y una quinta parte de todas las muertes están relacionadas con el mal de altura. Sin embargo, gracias a un pronóstico meteorológico cada vez más eficaz y a la mejora de los equipos, el porcentaje de ascensos fallidos disminuye cada año. Por cierto, algunos medios de comunicación aseguran que muchos escaladores suben el Everest pisando a sus camaradas moribundos. Esto no es del todo cierto, aunque tampoco es falso. La cuestión es cómo mirarlo. ¿Puede un escalador pasar junto a un escalador moribundo a una altura de 8,000 metros? Sí, eso sucede. ¿Es porque es un escalador despiadado y egoísta? Para nada. Debes entender que en tales condiciones, la mayoría de los conquistadores se encuentran en un estado de agotamiento extremo, por lo que cualquier intento de arrastrar a un camarada significa casi un riesgo absoluto de muerte para sí mismo. Suena cruel, pero al final los escaladores son conscientes de todos los riesgos cuando aceptan un viaje tan peligroso. Además, siempre hay Sherpas cerca en situaciones de emergencia. Por lo general, ellos tienen los recursos para prestar los primeros auxilios. Otro hecho interesante es que los cuerpos de los muertos a veces son dejados
atrapados en las nieves del Everest para siempre. Bueno, a menudo es así, pero no porque la gente sea perezosa o no le importe. De hecho, más de la mitad de los alpinistas que han muerto escriben en su testamento que en caso de muerte quieren ser dejados en la montaña. En este caso, sus cuerpos no pueden ser tocados por la ley. Alguien hace estas promesas por razones románticas, pero la razón principal es el enorme costo de bajar el cuerpo al pie de la montaña. Muchas personas simplemente no pueden permitírselo. Pero, por desgracia, ni siquiera los Sherpas son siempre capaces de ayudar a una persona que muere de agotamiento, por ejemplo, de un ataque al corazón. El número de muertes de alpinistas está disminuyendo, pero hasta ahora no se han prevenido por completo. En mayo de cada año, los medios de comunicación del mundo se llenan de titulares sobre las tragedias del Everest. Alguien muere por una avalancha y otros mueren de ataques al corazón. Y parece que tendremos que acostumbrarnos. Es difícil de creer, pero estos riesgos atraen aún más turistas. Por ejemplo, tras el estreno de la película Everest en 2015, el interés por las expediciones a la montaña más alta de la Tierra no hizo más que aumentar. Y esto a pesar de que la película trata de la terrible tragedia de 1996, en la que murieron 8 escaladores. La belleza del lugar y el deseo de salir de la zona de confort sigue atrayendo a cientos de valientes conquistadores, y el riesgo de enfrentarse a la muerte es el precio que tienen que pagar por cumplir sus sueños.